Aquí comienza Líderes RCN con Mauricio Rodríguez, porque los líderes no nacen, los líderes se hacen. Muy buenas noches, amigos oyentes, bienvenidos a Líderes RCN. Este es un espacio para aprender de liderazgo a través del ejemplo de personas que se destacan en diversos ámbitos de la vida nacional. Les recuerdo por favor enviarme sus preguntas, comentarios y sugerencias al correo electrónico líderesrcnradio@gmail.com o a través de un mensaje de texto al celular 318-889-6192. El líder del día. Como todos los días, antes de pasar a la entrevista, seleccionamos a un líder que se haya distinguido recientemente por algún logro especial. Hoy hemos escogido a la famosa chef colombiana Leonor Espinosa porque su restaurante Leo Cava y Cocina fue escogido como el mejor de Colombia y como el 16º en América Latina. Líderes RCN. Muy bien, pasemos ahora a la entrevista del día. Hoy tenemos un invitado muy interesante. Se trata de Félix Mora Ortiz, gestor de paz y defensor de derechos humanos. Bienvenido a Líderes RCN, Félix. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, un saludo muy especial para todos, complacido de estar acá y gratitud infinita por esta invitación. Félix, usted es el líder de un proyecto titulado Fútbol y Paz. ¿En qué consiste esta iniciativa? Bueno, Fútbol y Paz es una iniciativa construida desde la orilla de la sociedad civil con un elemento esencial, que es la reconciliación. Y qué mejor que hacerla a través del deporte. Nosotros empezamos a diseñar una metodología que permitiera articular una cultura para la paz, y qué mejor que el deporte del fútbol. Yo creo que el fútbol es uno de los elementos transformadores socialmente, tanto positivos como negativos, y buscar esos valores y puntos positivos para empezar a construir un mejor país, una mejor sociedad, y más en la etapa que viene del posconflicto. ¿Qué han hecho hasta ahora en concreto? Bueno, nosotros empezamos una etapa curiosa porque esta metodología estaba enfocada desde un inicio para todo el tema del posconflicto. Veíamos muy lejos el tema de posconflicto hace 4 años que empezamos a articular el tema de fútbol y paz. Y encontramos desde el mes de noviembre un camino que también sirve para construir paz y no dependíamos de La Habana ni de procesos de paz, que es trabajar con el barrismo social. Convertir y transformar los jóvenes barristas en este país para que sean generadores de paz y no violencia no es una tarea fácil, y fue nuestro primer escaño y nuestro primer paso que dimos en la metodología de Fútbol y Paz como elemento transformador para la paz. ¿Cómo se pone en práctica ese objetivo de reconciliar, de ambientar la paz entre los jóvenes? ¿Cuál es su metodología y cómo la han aplicado al caso concreto de los jóvenes que usted acaba de hacer referencia? Bueno, los jóvenes barristas empezamos a consolidar una etapa de desescalamiento del lenguaje. Prácticamente tomé un modelo de lo que era la negociación en La Habana para poderlo articular con ellos, para poderlo implementar con ellos, y fue como una negociación. Ellos también estaban viendo tienen su punto de vista y estaban viendo su ideología, sus creencias, su metodología, y nosotros nos empezamos a meter en el cuento de ellos, en el barrismo social, con sus parches, como lo denominan ellos, y empezamos a ser actores juntos, conjuntamente a brindar la confianza, a desescalar el lenguaje que ellos utilizan, a empezar a reflexionar sobre lo que es una sociedad en paz, a cómo poder articular una cultura para la paz, y a cómo ser generadores de paz y reconciliación. No fue fácil, pero en últimas ya los puse hasta leer los acuerdos de La Habana y han sido muy activos y partícipes en ser protagonistas, en que ellos pueden aportar y también sumar y no restar como lo estaban haciendo. ¿Cómo opera en la práctica su proyecto? ¿Es una fundación? ¿Quién los financia? ¿De dónde obtiene recursos? ¿Cómo convoca a estos jóvenes para estas iniciativas, estos talleres? ¿Cómo es la parte operativa de su trabajo? Bueno, nosotros arrancamos primero una etapa de poder articular un seminario taller que lo estamos denominando la cancha territorio de paz, reconciliación y no violencia, que es el eje central con los jóvenes barristas, y nosotros a través de la Fundación Fútbol y Paz Construyendo País, que es la nuestra, brindamos todo lo que es el material pedagógico, los docentes para los conversatorios. Curiosamente se identifica uno y trabaja con nosotros, está vinculado el profesor Alfonso Cañón,
exjugador de Santa Fe. El maestrico. Sí, señor. Como ejemplo de que al fútbol se puede ir en paz, como ejemplo de transmitir un mensaje también desde la orilla del jugador de fútbol que también espera ver la paz en los estadios. Y él está muy vinculado con nosotros, él hace parte, también da la charla y la conferencia, es una conferencia de 4 horas, y empezamos a brindar esa metodología a punta de talleres. Uno de nuestros talleristas también es un muchacho que es educador deportivo, formador deportivo, y curiosamente él trabaja en el IMPEG, es guardián del IMPEG. Él trabaja con las fuerzas especiales del IMPEG. Sí. Entonces sabe todo el manejo de convivencia y tolerancia, porque maneja pues todo el tema de penitenciario, de comportamiento social y esa problemática social que vivimos en las cárceles. Y empezamos a hacer ese reflejo, ¿no? De qué le pasa a uno cuando se porta mal. Y al final hacemos el reflejo de qué le pasa a uno si se porta bien en la sociedad. Bueno, pero no me ha respondido la pregunta, ¿cómo se financia? Bueno, el tema de financiación ha sido un camino largo, tedioso, y muchas veces uno baja la guardia porque pues esto es una iniciativa de la sociedad civil. El programa lo di a la sociedad, a la Presidencia de la República, y la Presidencia de la República lo remitió a la mesa de negociación en La Habana como eje central para el posconflicto. Y me correspondió a mí, cuando tuvimos respuestas positivas, empezar a golpear puertas en instituciones tanto públicas como privadas. Algunos empresarios se han sumado con las uñas, pero espero que esta etapa del posconflicto pues sea una herramienta importante y que pues se pueda sumar más gente para poderlo hacer mejor. Félix, explíquenos en concreto cómo funciona una sesión de fútbol y paz. Supongamos que estamos con un grupo de jóvenes barristas y tienen ustedes a uno de sus moderadores, profesores, facilitadores de este proceso. ¿Qué sucede en esa reunión en concreto? Bueno, juegan un partido, hablan de las dificultades que tienen en sus vidas, hacen metáforas entre el fútbol y los conflictos. ¿Cómo funciona una sesión? Para que nuestros oyentes puedan entender en la práctica ustedes cómo operan. Pues es algo curioso porque la mayoría de programas que incluyen al fútbol como elemento transformador quizás habían tenido otro tipo de protagonistas. Se han jugado partidos por la paz, fútbol en paz, goles y paz, y siempre han sido los actores de televisión, cantantes, artistas, los que son los protagonistas. En estas sesiones que nosotros arrancamos, los verdaderos protagonistas pues son las víctimas, no solo del conflicto armado, sino en este caso las víctimas sociales, por llamarlo así, de toda la problemática social en torno al fútbol. Y la convocatoria no es fácil porque pues sienten esa desconfianza de a qué van, no les gusta asistir a ese tipo de escenarios ni conversatorios, muchas veces se sienten quizás utilizados porque no les han encontrado solución a sus problemas, que son grandísimos, y empezamos a hacer una convocatoria muy distinta de que es pongámonos la camiseta, y el primer paso, que yo creo que es más complicado, es sentarlos en el auditorio. Sentarlos no es fácil, y a medida que van conociendo el propósito, como me hacía la pregunta de cómo nos financiamos, de qué queremos, de qué pretendemos, son muchachos que hemos encontrado en ellos, gente que son muy inteligentes, que están lógicamente en un camino de sus gustos y preferencias por el deporte y por el barrismo como forma de vida, pero que se cuestionan mucho, preguntan mucho, son muy inquietos, son muy emprendedores, y quizás el primer paso es que ellos nos escuchan, y cuando nos escuchan ya damos el inicio a lo que es la confianza que de parte y parte, para que ellos sepan quiénes somos también nosotros. Y arrancamos una etapa de sensibilización a través de toda la problemática social, de no llevar la problemática social a los escenarios deportivos y al entorno de convivencia ciudadana a través del fútbol. Es lo primero que nosotros hacemos, con un reflejo de vida muy importante que es el de Alfonso Cañón, como jugador de fútbol, como constructor de jugadores de fútbol, de volver a dar la confianza de ir en familia, de la importancia de la familia, no solo para la formación deportiva, sino para lo que significa un jugador de fútbol, ver la familia sentada en el estadio o compartir un partido de fútbol en familia. Y viene una etapa de fortalecimiento de los valores, la tolerancia, la convivencia, el respeto, que es lo que, pues, como se construye una sociedad. Y empezamos a incentivar y a través de la metodología a mostrar cómo se pueden fortalecer esos valores.
y a sensibilizar de la importancia de la familia para la construcción de una sociedad. Estamos con Félix Mora Ortiz, gestor de paz y defensor de derechos humanos. Hacemos una pausa en Líderes RCN y ya volvemos. Líderes RCN. Dirige Mauricio Rodríguez. Continuamos en Líderes RCN. Regresamos a nuestra entrevista del día con Félix Mora Ortiz. Él es el líder de una iniciativa muy interesante llamada Fútbol y Paz. Félix, ¿qué han aprendido ustedes en estos tiempos con base en su experiencia de las lecciones principales en cuanto a equivocaciones, en cuanto a aciertos de su metodología para lograr la paz y la reconciliación entre estos jóvenes? Bueno, la gran sorpresa que me llevo de toda esta etapa y todo el recorrido que arranqué, sobre todo con los barristas, que ya no son barristas, sino también son constructores de paz, es que no son solo el problema, sino también son la solución. Y he encontrado en ellos emprendimiento social, he encontrado en ellos quizás una fortaleza de un punto de la sociedad que no conocemos, que sí sirven, que son gente valiosa, que son gente que también puede aportar muchísimo. Y empieza uno a escucharlos y es el primer factor de que uno escuchando a la gente, de que uno poniéndole atención al otro, puede construir. Y eso es el mayor resultado y positivo que he tenido, ha sido ese. Quizás de lo negativo o que me ha costado integrar es que la gente no le cree mucho a los políticos. Entonces mi tarea ha sido que este no es un programa que tenga que ver con política, ni que las reuniones que hacemos nosotros es para promover candidatos, promover movimientos políticos. Y ese ha sido el punto. Lo difícil ha sido quitarle ese matiz de que nosotros no somos política, ni que vamos con interés político, ni que yo quiero ser candidato a nada, ni eso es lo que me ha costado. Pero el gran acierto es ese, que he encontrado por el camino gente muy valiosa que cuando nos escucha ha querido integrarse. Félix, ¿cómo ve usted el posconflicto? ¿Cuáles cree que son los principales retos, desafíos que debe afrontar la sociedad colombiana y cómo superar esos obstáculos? Bueno, ahí el cuento es muy similar al del barrismo social, porque aquí veíamos el barrismo como generador de violencia, igual como vemos el tema del posconflicto, que quizás lo veíamos muy lejos y muy incierto, pero cuando se brinda la confianza, cuando se escucha, cuando se tiene la tolerancia, cuando llegamos a un punto de sensibilizarnos a través del respeto y de la convivencia, empezar a construir un país distinto es importante. Pero ahí es de mucho trabajo volver a brindar la confianza, porque pues la confianza es la base del respeto total. Y ese es el punto. A través del fútbol, que el fútbol sea un elemento generador de confianza, para que en torno a un balón nos reunamos y poder socializar temas cotidianos. Ya hemos hecho trabajo en miras al posconflicto. Hicimos un partido importantísimo en la cárcel de Picaleña, en el cual jugaron excombatientes de las AUC y excombatientes de las FARC. Un partido histórico, enemigos acérrimos, incluso los días de visita son distintos para las familias y quienes van a visitarlos a ellos en la cárcel de Picaleña. Las entradas y los ingresos son totalmente distintos para no identificar familias y demás. Muy interesante. ¿Y qué sucedió en ese encuentro? Algo curioso que quiera compartir con los oyentes. ¿Cuáles fueron las reacciones de unos y de otros durante el juego y después del partido? No solo eso, sino de las familias, y quizás los más sorprendidos fuimos nosotros, porque nunca se habían visto estando en la misma cárcel, divididos por un muro, jamás se habían visto. Solo el rencor, el odio, la tragedia, lo que da las amenazas, lo que brinda ese espacio, ¿no?, de un conflicto tan complicado como ese, y salir juntos a la cancha, todos con uniformes blancos, y estrechar esas manos con un sentido protocolario. Lógicamente antes compartí con ellos un par de charlas y los sensibilizamos. El reto que correspondía, nos acompañó el alcalde de Ibagué, autoridades, medios de comunicación, y ese era el reto de cómo iban a actuar ellos en la cancha de fútbol. Muchos se
cambiaron las botas por los guayos, desafortunadamente historias que no son mitos y que son realidad, que anteriormente jugaban con las cabezas de los policías y militares, jugaban fútbol, y ese mito cambiarlo por una realidad de que el poder transformador del fútbol, de que a través de un balón poder compartir, eso fue muy bonito y muy sensible ante el propósito de que sí se puede cambiar una sociedad, de que por más malo que haya sido un ser humano, en el fondo tiene algo de interés o de motivación para poder cambiar, y esa motivación es el fútbol. Félix, usted ha sido reconocido, destacado líder comunitario. ¿Cuáles cree usted que son los 3 atributos claves que debe tener un buen líder para servir eficazmente a su comunidad? Bueno, yo siempre recalco que uno de los puntos, el mayor, es la voluntad. Cuando uno tiene la voluntad de hacer las cosas, no tiene barrera ninguna. O sea, la voluntad, por más difícil que sea el reto de hacer gestión, y el otro es tener la capacidad de gestionar. Como me decías desde el inicio, ¿cómo nos financiamos? Que esto ha sido histórico y titánico y complicado, y conseguir recursos, conseguir apoyo. Muchas veces no es tanto el dinero, sino conseguir esas herramientas para poder construir un programa. No es fácil. Entonces partimos de que sin voluntad y sin gestión es complicado. Y tercero, perseverar. Yo creo que la perseverancia es uno de las virtudes y cualidades del ser humano. Cuando se trabaja bien, algún día llegará. Y esto lo soñé hace 4 años. Empecé a escribir este programa Fútbol y Paz en unas hojas de papel sin saber de fútbol, que es algo muy curioso. No soy empresario del fútbol, no soy comerciante del fútbol, ni veo el fútbol comercial, sino lo veo el fútbol popular. Y empecé a escribir este programa en una hoja de papel. ¿Y por qué el fútbol? ¿Es usted un buen jugador de fútbol, o lo fue, o simplemente tuvo alguna experiencia con el fútbol que lo inspiró para crear este proyecto? No, cero. Del deporte, curiosamente, del fútbol no sé absolutamente nada. Históricamente el fútbol sí ha sido, y el deporte ha sido un elemento que ha marcado la historia en cuanto a la construcción de paz. Ya está identificado que históricamente han habido procesos. Fue por el camino de la paz. Total. Usted empezó a buscar herramientas para la paz y encontró el fútbol. Totalmente. Habíamos hecho una socialización con varias personas de cómo poder tener concentración para una cultura y empezar a construir una cultura para la paz. Y el deporte, sin duda, más aquí en Colombia, el fútbol, pues es el que mueve. Yo tengo una frase que la palabra gol son 3 letras que reflejan sentimientos. La palabra paz son 3 letras que hacen realidad esos sentimientos. Muchas veces cuando está uno en un partido de fútbol y hacen un gol, uno se abraza con el que está al lado, refleja sentimientos, refleja esas alegrías. ¿Qué es lo que debe vivir un país en paz? En todo momento, ese abrazo fraternal, que no es fácil ni va a ser fácil. Una Colombia en paz durará muchos años para volver a retomar la confianza. Félix, volvamos a los jóvenes. Cuando usted habla con ellos, ¿qué nota? ¿Qué sienten ellos? ¿Qué los frustra? ¿Qué los motiva? ¿A qué le temen? ¿Con qué sueñan? ¿Son optimistas? ¿Son pesimistas? ¿Están confundidos? Es difícil entender qué pasa por su mente y por su corazón. ¿Cuál es su diagnóstico de la juventud colombiana con la que usted ha interactuado? Bueno, desconfianza al 100%. Dolor de patria por todos los temas de corrupción, por la desviación de los dineros, que quizás con esos dineros se pueda mejorar la educación, la cultura, la salud. Ellos se cuestionan mucho, preguntan mucho y están muy sentidos con la administración política de nuestro país. Son muchachos que son rebeldes por eso. Y llegué yo al punto de que me pongo en los zapatos, me pongo la camiseta de ellos, y esa rebeldía es el reflejo al dolor como ciudadanos de ver las malas administraciones, de ver quizás los ancianos en la calle, de ver la mala atención en salud, de no tener ellos herramienta educativa que les permita participar como seres humanos ya en ejercicio de sus profesiones. Y es eso, noto desconfianza, dolor, y quizás la gran frustración de ellos es
ver que la solución está como lejos. En cuanto a que sigue la rosca en todo lado, y eso a los jóvenes, esa es la rebeldía de ellos. Y la forma de manifestarse es eso, en su entorno del barrismo, que lo tienen como una gran familia, manifiestan todas esas inconformidades. ¿Tienen ilusión con la paz de Colombia? ¿Creen que es posible o son muy escépticos o críticos? Yo cuando arranqué el camino hicimos la primera charla en la mesa, y de ahí nos fuimos para La Calera, que uno piensa que en La Calera pues es un municipio de los más agradables del entorno a Bogotá, no existiera una problemática como lo es la problemática del barrismo. Y resulta que es una problemática tremenda, porque colinda con el Codito, y el día que hay partido de fútbol se van todas las barras para La Calera y tienen que cerrar absolutamente todos los negocios del vandalismo y otras circunstancias generadoras de violencia. Y yo veía en ellos por qué se manifiestan de esa forma, por qué se manifestaban de esa forma. Y la solución de sentarlos o de haber tenido ese foro participativo con ellos era un reto de saber qué pasaría. Con mucho temor lo hice, porque dije, no, esta gente no me va a escuchar, esta gente no me va a poner atención, menos sentarse 6 horas en un foro, menos hablar de paz, menos hablar del proceso de paz y menos hablar de una etapa de posconflicto. Y en este momento la base, lo que es Fútbol y Paz, fue construida con experiencias e ideas e iniciativas dadas por ellos para el posconflicto, de cómo tener participación social, de cómo mejorar algunos y de argumentar con su lenguaje y con toda esta iniciativa. Pues muchas gracias, Félix. Félix Mora Ortiz, muchas gracias por compartir sus ideas y conocimientos con los oyentes de Líderes RCN. Suerte y éxitos con su proyecto Fútbol y Paz. Muchas gracias y complacido. Esto es construir paz. Este apoyo es importantísimo y reflejar no solo esta idea, sino la de muchos colombianos, que sí es posible construir paz a través del deporte. Consejos para líderes. Como de costumbre, me despido con el consejo del día para líderes. El de hoy es de Robin Sharma y dice así: el cambio es muy difícil al principio, un poco caótico en la mitad y maravilloso al final. Muchas gracias, amigos oyentes, por su amable sintonía. Los espero el lunes a las 8:30 p.m. en Líderes RCN. Muy buenas noches. Usted escucha Líderes RCN por RCN Radio, nuestra radio.